Muy buenas, queridos espectadores de la butaca bien planchada, del sofá con manta de diseño y de esa sana costumbre de decir yo la veo por curiosidad, cuando en realidad uno lleva 20 años esperando que Miranda Priestly vuelva a mirar a alguien como si acabara de arrugar un Chanel. Hoy nos toca hablar del Diablo Viste de Prada 2, secuela de aquella película de 2006 que nos enseñó varias cosas fundamentales, que la moda puede ser una jungla, que un jersey azul nunca es simplemente azul y que Meryl Streep puede destrozarte la autoestima sin levantar la voz, sin despeinarse y sin mover más de 2 músculos de la cara. La película vuelve a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, con David Frankel de nuevo en la dirección y a Lynn Brosh McKenna en el guión. Según la información oficial de 20th Century Studios, la película se estrena en 2026, dura alrededor de 119 minutos y vuelve a moverse entre la comedia, el drama laboral, la moda y ese maravilloso deporte de alto riesgo que consiste en trabajar cerca de Miranda Priestly sin acabar emocionalmente doblado como una camisa mal colgada. Y ya les adelanto una cosa, esta secuela tenía una tarea complicadísima, porque volver a El Diablo Viste de Prada no es volver a cualquier película, es volver a un pequeño fenómeno cultural, no una película simplemente recordada, sino una película citada, imitada, convertida en meme, en referencia, en icono de oficina, de moda, de ambición y de jefas que no gritan porque no lo necesitan. La historia nos sitúa años después. El mundo ha cambiado, la moda ha cambiado, los medios han cambiado. Las revistas impresas ya no son ese templo intocable que eran antes. Ahora mandan los clics, los videos cortos, las redes sociales, los titulares pensados para que uno pinche, aunque luego se arrepienta, y los algoritmos, esos señores invisibles que deciden si usted existe o si se queda predicando en el desierto digital. La sinopsis oficial plantea el conflicto central. Miranda Priestly se enfrenta a Emily Charlton, su antigua asistente, ahora convertida en ejecutiva rival, en una lucha por ingresos publicitarios en plena crisis de los medios impresos, mientras Miranda se acerca para una etapa de retirada o por lo menos de replanteamiento de su poder. Y aquí está la idea interesante. La película ya no trata solo de una joven ingenua entrando en el mundo despiadado de la moda, ahora trata de otra cosa. ¿Qué pasa cuando los antiguos reyes del castillo descubren que el castillo se ha llenado de pantallas, métricas, influencers y consultores que dicen sinergia sin pedir perdón? Porque Miranda Priestly podía dominar una redacción, una pasarela, un almuerzo y hasta el clima si se lo proponía. Pero, amigos, una cosa es mandar sobre personas y otra muy distinta mandar sobre el algoritmo. El algoritmo no tiene miedo. El algoritmo no lleva tacones. El algoritmo no sabe quién es Valentino y eso para Miranda debe ser casi una ofensa personal. Vamos a hablar de Meryl Streep, porque hablar de esta saga sin hablar de ella es como hablar de paella sin arroz. Se puede hacer, pero habría que llamar a emergencias culturales. Miranda Priestly es uno de esos personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva, no porque gritara mucho, precisamente por lo contrario, Miranda no necesitaba gritar. Miranda bajaba medio tono la voz y ya parecía que se acababa el mundo editorial. En esta segunda parte lo interesante es verla en un contexto nuevo. Ya no está simplemente en la cima dando órdenes a becarias aterradas. Ahora está en un mundo que parece escapársele. El poder de Miranda sigue ahí, pero el ecosistema ha cambiado. La moda ya no se dicta solo desde un despacho elegante, ahora se negocia en redes, se mide en impacto, se monetiza en segundos y se degrada, si me permiten la palabra, en contenido. Y claro, Miranda ante los vídeos cortos debe ser como Drácula entrando en una tienda de lámparas. La gran pregunta dramática es buena. ¿Puede una leyenda sobrevivir cuando el mundo que la hizo poderosa ya no existe igual? Eso sí que me parece una idea potente, porque la película no se limita a decir Miranda vuelve y todos tiemblan. No, la película parece plantear que Miranda también tiene que temblar un poco y eso dramáticamente interesa. Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs y esto es fundamental. Andy fue el corazón de la primera película, era la mirada del espectador. Entraba en Runway como quien entra en una secta con zapatos caros, intentando entender por qué todo el mundo hablaba de cinturones como si fueran tratados de paz. Ahora Andy ya no es aquella chica perdida.
ahora vuelve con experiencia, con criterio y con heridas, y eso cambia mucho la dinámica, porque la primera vez Andy se enfrentaba a un mundo que no comprendía, ahora lo comprende demasiado bien. Y ese es otro tipo de peligro. La inocencia se pierde una vez, la segunda vez uno ya entra sabiendo dónde está la trampa y aún así puede caer. Según varias informaciones sobre la película, Andy vuelve a cruzarse laboralmente con Miranda en un contexto de crisis de medios, periodismo debilitado y supervivencia empresarial. La premisa tiene sentido porque conecta directamente con uno de los temas más actuales, el periodismo serio intentando sobrevivir en una época que premia lo rápido, lo viral y lo superficial. Y aquí tengo que decir una cosa, si la película aprovecha bien este conflicto, puede ser algo más que nostalgia con tacones. Puede hablar de verdad del mundo actual, del periodismo, de la moda, del poder femenino, de la edad, de la ambición y de la pérdida de influencia, pero si solo usa ese tema como decorado para que todos digamos, ¡ay, qué bien verlos otra vez!, entonces será un escaparate muy bonito con poca tienda detrás. Y llegamos a uno de los grandes atractivos, Emily Blunt como Emily Charlton. En la primera película, Emily era una maravilla cómica, ambiciosa, estirada, sufridora, cruel en pequeñas dosis y absolutamente convencida de que Runway era una especie de Vaticano con bolsos. Era insoportable, sí, pero deliciosamente insoportable. Ahora la idea de convertirla en rival de Miranda me parece estupenda, porque Emily aprendió de la mejor. Y cuidado con los alumnos que han tomado apuntes en silencio. A veces no quieren aprobar, quieren quedarse con la escuela. Emily, como ejecutiva de poder, enfrentada a Miranda en una industria que necesita dinero, publicidad y supervivencia, tiene muchísimo juego. Ya no es la asistente que corre por cafés, agendas y vestidos imposibles. Ahora puede ser alguien con capacidad de condicionar el futuro de Runway, y eso introduce una tensión generacional muy interesante. Miranda representa el poder clásico, jerarquía, autoridad, prestigio, control absoluto. Emily representa otra cosa, el poder corporativo, publicitario, económico, quizá más frío todavía, porque Miranda podía humillarte por mal gusto, pero una ejecutiva moderna puede arruinarte con una hoja de cálculo, y entre una mirada de Miranda y un Excel de Emily no sé qué da más miedo. No podemos olvidarnos de Stanley Tucci como Nigel. Nigel era en la primera película uno de los personajes más humanos, elegante, brillante, irónico, pero con una tristeza de fondo. Era el hombre que entendía la belleza del sistema, pero también sus crueldades. Su regreso es importante porque Nigel funciona como conciencia del mundo de Runway. Es el que sabe que la moda puede ser arte, industria, teatro y tortura laboral todo al mismo tiempo. En una película sobre el declive de la revista impresa y los cambios en la industria, Nigel puede ser el puente emocional entre el viejo mundo y el nuevo. Porque Nigel no es solo un empleado, es un creyente. Y cuando los creyentes empiezan a dudar, la iglesia tiembla. La película suma nuevos nombres al reparto, entre ellos Kenneth Branagh, Justin Theroux, Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Caleb Heron, Helen Jade Shen y Conrad Ricamora. Y esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, refresca el universo. Por otro, existe el riesgo de saturar la película de personajes que entran, salen, sueltan dos frases elegantes y desaparecen como modelos en pasarela. En una secuela así, el público quiere dos cosas contradictorias. Quiere volver a ver a los de siempre y al mismo tiempo quiere que la película no parezca una reunión de antiguos alumnos con presupuesto de vestuario. Difícil equilibrio. Kenneth Branagh puede aportar presencia institucional, poder empresarial o contrapunto de prestigio. Lucy Liu encaja perfectamente en un mundo de elegancia afilada y autoridad. Simone Ashley puede representar una nueva generación de glamour y presencia mediática. Y Justin Theroux, según se ha publicado en entrevistas recientes, interpreta a un personaje excéntrico llamado Benji Barnes, con un punto deliberadamente ridículo y muy ligado al tono cómico de la película. Y eso me gusta porque esta saga necesita personajes con brillo, pero también con un poquito de veneno. Aquí nadie debería entrar en una sala simplemente para estar guapo, tiene que entrar para alterar el termómetro. Lo más interesante del Diablo Viste de Prada 2 no es saber si Miranda sigue siendo temible, eso ya lo damos por hecho. Si Miranda entra en una panadería, las magdalenas se alinean solas.
Lo interesante es ver si la película entiende que el mundo de 2026 no es el de 2006. En 2006 Runway era un símbolo de poder cultural, una revista podía decidir tendencias, una portada podía consagrar una carrera, una editora podía cambiar el gusto de una temporada. Hoy todo eso convive con TikTok, Instagram, campañas globales, influencers, marcas que hablan directamente al consumidor y audiencias que ya no esperan a que una revista les diga qué es elegante. Ahora la moda se consume, se imita, se destruye y se parodia en cuestión de horas. Y claro, Miranda en ese contexto es fascinante, porque ella viene de un mundo donde el silencio imponía respeto, pero ahora el ruido manda. La película, por tanto, puede funcionar como comentario sobre la decadencia del prestigio. Antes el poder era una portada, ahora puede ser una tendencia de 15 segundos grabada en un baño con buena luz. Y les confieso una cosa, eso es una tragedia moderna. Muy bien vestida, pero tragedia. Lo mejor que puede ofrecer esta secuela es precisamente su conflicto entre nostalgia y presente. Si la película se limita a repetir frases, gestos y situaciones de la primera, se quedará en escaparate. Bonito, sí, pero escaparate. Pero si aprovecha a Miranda, Andy, Emily y Nigel para hablar de cómo envejecen las instituciones, de cómo cambia el poder, de cómo las mujeres que conquistaron un espacio tienen que defenderlo frente a nuevas reglas, entonces puede tener verdadero interés. También hay otro elemento muy potente, la relación entre Miranda y Andy. La primera película acababa con Andy alejándose de ese mundo, pero no de todo lo que había aprendido, porque Miranda no era simplemente una villana, era una figura incómoda, cruel, brillante, exigente, despiadada, pero también capaz de reconocer talento. Esa ambigüedad es oro cinematográfico. Y si esta segunda parte consigue que Andy no sea solo la chica que vuelve, sino una mujer que se enfrenta de tú a tú con Miranda, entonces tendremos algo que ver, porque no hay nada más interesante que dos personajes inteligentes que se conocen demasiado bien. Ahora bien, no todo va a ser pasear por la alfombra roja. Esta película tiene varios peligros. El primero, la nostalgia excesiva. Hay secuelas que vuelven 20 años después como quien aparece en una boda vestido exactamente igual que en 2006. Y uno dice, me alegro de verte, pero quizá había que actualizar algo. El segundo peligro, suavizar demasiado a Miranda. Miranda Priestley funciona porque es incómoda. Si la convierten en una abuelita elegante con frases de calendario motivacional, la hemos perdido. Miranda puede evolucionar, claro que sí, pero no puede dejar de ser peligrosa. El tercer peligro, confundir moda con desfile de cameos. La moda en esta saga no debe ser solo ropa bonita, debe ser lenguaje. Debe contar quién tiene poder, quién finge tenerlo y quién se lo está vendiendo al mejor postor. El cuarto peligro, que el mensaje sobre el periodismo y los medios sea demasiado superficial, porque hablar de la crisis de las revistas, del contenido digital y de la publicidad es muy interesante, pero también es fácil convertirlo en 4 bromas sobre redes sociales y ya está. Y no. Aquí hay tema, hay mundo, hay crítica posible. Algunas colegas apuntan precisamente a esta división. Hay quienes ven una secuela elegante, respetuosa y disfrutable, y quienes consideran que ha perdido parte del filo de la original. Algunos compañeros la entienden como un homenaje inteligente y hay también quienes la ven más ligera o menos incisiva que la primera. Y esto es lógico. La primera película tenía una energía muy clara, una joven idealista entrando en una maquinaria despiadada. Era casi un cuento laboral con tacones. La segunda parte, en cambio, tiene que hablar de personajes que ya conocemos, de un mundo que ya no es nuevo para nosotros y de una industria que ha cambiado. Es más difícil sorprender cuando el público ya viene con las frases aprendidas. Por eso esta película no necesita ser más grande, necesita ser más astuta. No hace falta meter más lujo, más vestidos, más cameos, más música, más Nueva York, más Milán, más todo. Hace falta una pregunta dramática fuerte. ¿Qué queda de Miranda Priestley cuando el mundo deja de temer exactamente aquello que ella representa? Ahí hay película. La película original funcionaba porque tenía 3 capas. Primera capa, comedia laboral. Segunda capa, sátira del mundo de la moda. Tercera capa, drama sobre la ambición y el precio de convertirse en alguien que uno quizá no quería ser. Esa tercera capa era la más importante porque Andy no solo cambiaba de ropa,
cambiaba de mirada, empezaba juzgando a todos y terminaba descubriendo que ella también podía ser absorbida por el sistema. La gran cuestión de esta segunda parte es si consigue una transformación equivalente. Miranda puede transformarse, Emily puede revelar quién es ahora, Andy puede enfrentarse a una versión adulta de sus antiguas decisiones, Nigel puede representar la pérdida de un mundo que amaba. Eso es lo que puede hacer que la secuela merezca la pena, porque, seamos sinceros, nadie necesitaba El Diablo Viste de Prada 2 solo para ver abrigos caros. Para eso uno se mete en Instagram, se siente pobre durante 10 minutos y cierra la aplicación con dignidad. Necesitábamos esta secuela si tenía algo que decir. Hay películas que uno ve con el corazón abierto y otras que ve esperando una frase. Aquí el público va a esperar momentos Miranda. Una mirada, un silencio, una sentencia. Una entrada en una sala que haga bajar la temperatura a 3 grados y eso puede ser una trampa. Porque si la película se obsesiona con repetir el famoso That's all, se convierte en museo. Pero si lo usa con inteligencia, como eco de lo que fue, puede funcionar. Miranda no debe volver como una frase repetida, debe volver como una amenaza actualizada. Porque una frase icónica repetida sin alma es como un vestido precioso en un maniquí. Se mira, se admira, pero no respira. Entonces, ¿qué podemos decir del Diablo Viste de Prada 2? Que es una secuela con una base muy atractiva. Recupera personajes queridísimos, actualiza el conflicto al mundo digital y enfrenta a Miranda Priestly no solo con una rival, sino con una época que ya no se arrodilla tan fácilmente ante las revistas impresas. Tiene un reparto potentísimo, un equipo creativo conectado con la película original y un tema central con mucho jugo: la supervivencia del prestigio en tiempos de contenido rápido. El riesgo, que se quede en nostalgia elegante, que sea bonita, agradable, brillante, pero menos afilada, que tenga mucho satén y poca sangre, mucha pasarela y poco colmillo. Pero incluso con ese riesgo, el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci ya convierte la película en un acontecimiento para quienes amaron la original. Mi veredicto sería este: El Diablo Viste de Prada 2 es una secuela que no puede limitarse a vestir bien, tiene que morder. Y cuando muerde, cuando habla del poder, de los medios, de la edad, de la ambición y del miedo a quedarse atrás, entonces funciona. Cuando se limita a guiñar el ojo al espectador y a decir, ¿se acuerdan ustedes de esto?, entonces baja enteros. Así que mi nota butaquera sería una película elegante, disfrutable, con reparto de lujo y momentos de verdadero interés, aunque con el peligro de vivir demasiado pendiente del espejo de la primera, o dicho de otra manera, no reinventa el armario, pero todavía sabe combinar las prendas. Y hasta aquí el comentario de hoy. Si han visto El Diablo Viste de Prada 2, cuéntenme en los comentarios. ¿Les ha convencido el regreso de Miranda? ¿Emily merece sentarse en el trono? ¿Andy debía volver a Runway o salir corriendo otra vez, pero esta vez en zapatillas cómodas? Denle a me gusta, suscríbanse al canal y recuerden, en el cine como en la moda, uno puede cambiar de chaqueta, de zapatos y hasta de peinado, pero si no hay una buena historia debajo, todo queda en escaparate. Les habló su amigo Alfonso. Y ahora, si me disculpan, voy a plancharme americana, no por vanidad, sino por miedo a que Miranda Priestly aparezca detrás de la cámara y me mire como si yo fuera una cortina mal elegida. Hasta la próxima película.